Buenas noches, Dios les bendiga. Nos alegramos muchísimo poder estar con ustedes de nuevo en esta noche de perspectiva bíblica. Aquí estamos listos y atentos a lo que el Señor nos quiera hablar en esta noche. Así que espero que ustedes estén con su Biblia abierta, que la tengan ahí muy atentos a lo que el Señor nos quiere dar. Hermanos, tenemos que leer la Biblia. Por favor, reciban siempre esa invitación mía y esa característica que por favor ustedes tienen que tener su Biblia y leerla. No quiero decir esto solo como una sustitución. Si usted no la lee durante la semana, al menos que aquí en las transmisiones, en los cultos, usted la lea. Pero por favor no deje de leerla en su casa tampoco, en los días. No, tome en cuenta esto por favor. No dejaría de comer, a menos que estuviera haciendo un ayuno, pero usted no dejaría de comer. Está bien si usted deja de comer por un par de horas, si se pasó un tiempo de comida, pero su cuerpo físico, su estómago, y algunas veces incluso hasta la cabeza le recuerda a usted que no ha comido y que tiene que comer. Si nosotros físicamente dejáramos de comer por un tiempo de comida, por 2 tiempos, por 3 tiempos, por un día completo, por 2 días, por una semana, inténtelo y me cuenta. Le aseguro que no me lo va a poder contar, porque se va a debilitar, se va a deshidratar, se va a enfermar, probablemente lo vayan a hospitalizar, si no es que al caso también incluso su vida corra peligro y se muera. Con la comida física, de la misma manera sucede con la comida espiritual. No deje de leer la Biblia, por favor. Y si hay algo que allí usted lee y no entiende, bueno, búsquenos, mándenos sus preguntas. No le estoy diciendo, véngase con nosotros porque sabemos todo lo que dice la Biblia y la podemos interpretar fielmente. No es así. Pero una pregunta que, por ejemplo, yo no le sepa responder de manera inmediata, yo le voy a decir, deme una hora, deme un día y le voy a responder. Voy a investigarlo. Y si yo no encuentro la información, voy a preguntarlo. Tengo maestros en teología, maestros de seminarios bíblicos a los cuales les puedo preguntar. Porque yo mismo hago un montón de preguntas. Yo escribo, cuando estoy leyendo mi Biblia, escribo lo que allí está sucediendo. Y yo digo, esto no lo sé, esto no lo había visto, no sé qué significa, no sé cómo interpretarlo. Bueno, para eso hay personas que nos pueden ayudar. O yo le voy a referir a alguien. Escríbale al pastor Moisés. Él le va a dar una respuesta o una diferente manera de ver este versículo de lo que yo le estoy viendo entre nosotros. Y luego está también el recurso de estudiar la Biblia con nosotros los días martes. Pero bueno, hoy tenemos perspectiva bíblica y estamos estudiando Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Lo estamos leyendo y estudiando en la traducción en lenguaje actual. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Versículo 17. Gente orgullosa, gente violenta, la gente mentirosa. Hoy vamos a estar estudiando la gente malvada. 5. La gente ansiosa de hacer lo malo. 6. La gente que miente en un juicio. 7.
la que provoca pleitos familiares. Bueno, Dios nos bendiga con el estudio de la palabra. Oremos, por favor. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos hables de manera directa. Señor, que nosotros podamos ver en nuestro corazón y con nuestros ojos espirituales lo que tú nos quieres decir en esta noche. Bendice a mis hermanos que están conectados. Te pido en el nombre de Jesús que les brinque allí en sus ojos, en su Biblia, las verdades que tú estás diciéndole. Presta atención a esto. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comencemos, por favor, con el versículo de febrero, el desafío de febrero que está en Isaías 43:19. Si todavía no se lo ha memorizado, le invito a que lo mire en pantalla o bien que lo busque en su Biblia y que lo tenga subrayado hasta el punto que se lo memoriza. Isaías 43:19 dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Nuestro verso lema del año y que también fue el desafío de enero, lo tenemos en Gálatas 4:19. Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. Yo lo personalizo y digo hasta que Cristo se forme por completo en mi vida. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué cosa? Ya sabemos de que hasta que se forme, pero ¿qué debe suceder? Yo debo estudiar la palabra de Dios. Yo debo acercarme todos los días a mi Dios para ver cuáles son sus instrucciones para mi vida. Muy bien, ahora sí, entremos entonces de lleno a nuestro mensaje de hoy que estamos estudiando en el Proverbios capítulo 6 y comenzamos con la primera parte del versículo 18, la gente malvada. Permítame en los minutos que tenemos para compartir este mensaje, hablar de 3 sinónimos. Yo me voy a concentrar en sinónimos, porque aquí aparece con la gente malvada. ¿Qué características tiene la gente malvada y qué nos dicen otros pasajes de la Escritura con respecto a los sinónimos que la misma Escritura utiliza en las diferentes versiones que usted y yo podemos aprender para no caer en ese pecado y que Dios nos rechace? Yo no quiero ser rechazado por Dios. ¿Y quién? Solo aquel que lo rechaza por total, quien rechaza totalmente a Dios. Pues aun cuando Dios no rechaza a ninguno, excepto a estos que estamos leyendo acá. Él rechaza a los pecadores que aún todavía no han rendido su vida a Cristo y han perdido perdón por sus pecados, aceptando que Cristo tomó su lugar, dándole la primicia a Jesucristo en su vida, la prioridad, el señorío. Y hablábamos en estos miércoles sobre que hasta ponemos de una manera poética o romántica, ponemos Dios ama al pecador pero odia el pecado. Aquí estamos viendo que Dios también odia al pecador en tanto que el pecador todavía no se arrepienta. ¿Y qué es arrepentirse? Pues dar la vuelta, cambiar de rumbo, ir en una dirección totalmente diferente y por lo tanto esa dirección es en la búsqueda del Señor. Hoy me compré una nueva Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, es la versión que me hacía falta tener en mi colección y le quiero leer hoy en el versículo 18, como pone en lo que la traducción en lenguaje actual le pone como gente malvada. La Nueva Biblia de las Américas dice: un corazón que trama planes perversos. En la Reina Valera, esto lo pone como corazón que maquina
pensamientos inicuos. Entonces, hablemos de 3 sinónimos de estas características de esta persona que hace maldad, que hace malos. Un corazón que trama planes perversos. Como hasta hoy compré esta Biblia, entonces no me dio tiempo a poder actualizar mi mensaje, del que, por cierto, ya lo tenía hace algún tiempo preparado, para haber agregado este nuevo sinónimo que me está dando esta Biblia, esta versión. Perversos, perversidad. Pero si nos da tiempo, en el recurso que tengo yo acá, voy a poder ir a leer un poquitito. Y digo leer porque justamente no me dio tiempo como para que yo saque el extracto como lo hago con la demás información que tomo. Empecemos con el primer sinónimo, maldad. Tomando en consideración que lo que nos está diciendo en la traducción en lenguaje actual es la gente malvada. Busque un diccionario y hasta el pequeño diccionario de bolsillo Larousse, le va a dar a usted un significado de ese término, maldad. Los que yo encontré fueron varios y se los quiero ir dando poco a poco, en lo que también vamos buscando algunas referencias bíblicas que nos pueden ayudar para alejarnos. Usted y yo tenemos que estar alejados de esta categoría de persona, así como las anteriores que hemos visto: los orgullosos, los violentos, los mentirosos, que fue lo que hablamos el miércoles pasado, y hoy los malos o la gente malvada. Maldad, todo lo que se opone a Dios y a sus propósitos, nos lo dice el diccionario bíblico conciso Holman. Todo lo que se opone a Dios y a sus propósitos. Y si yo empiezo con esto, para que nos demos cuenta entonces que si nosotros estamos en contra de Dios y de sus propios planes, nosotros caemos en esa categoría. Ahí caen la categoría de gente mala, gente malvada. La gente malvada, los que se oponen a Dios y a sus propósitos, con solo rechazar a Dios, negando su existencia, negando su soberanía, negando su gobierno, caen en esta categoría de gente malvada. Aquello, la gente malvada, definiéndolo desde una perspectiva humana, es quien hace daño, quien hace daño, quien intencionalmente o premeditadamente. En el caso de los, por ejemplo, en derecho, en la rama del derecho, también tienen tipificada la maldad del hombre, y ahí ustedes lo pueden escuchar en las series de televisión, en las películas, sobre cuando se hacen los juicios en el que el abogado acusador, no el defensor, el acusador viene y señala que aquella persona ha sido mala al ejecutar una acción porque lo hizo con alevosía y ventaja. Eso tiene que ver justamente, la alevosía tiene que ver con esa intención planificada de hacer daño. Las fuerzas destructoras que van desde en la naturaleza, por ejemplo, que van desde terremotos e inundaciones o cáncer, son consecuencias de la maldad natural del hombre. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, personas que, teniendo un corazón malo, hago un paréntesis aquí? En este paréntesis les comparto que en su mayoría, las personas que rechazan a Dios, su primer su primera racionalización, su primer pensamiento
de justificación para rechazar a Dios, dicen, es que yo no soy malo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pablo a los romanos, y mis hermanos que estamos estudiando esta carta a los romanos el día martes, sabrá usted y recordará que Pablo nos enseña y nos dice, no hay nadie bueno, todos pecaron. Por uno entró el pecado y la muerte, hablando de Adán, y por uno entró la salvación y la vida, hablando de Jesucristo, o que es lo mismo decir el postrer Adán. Entonces, si no hubiera malos en el mundo, si no hubiera gente mala, y cuando yo me refiero a gente mala, no me estoy refiriendo en el extremo de los asesinos, los secuestradores, los ladrones, los narcotraficantes, los homosexuales, los adúlteros. No me estoy refiriendo a los pecados escandalosos. Si no hubiera gente mala, ¿para qué hubiera venido Jesucristo? ¿De qué hubiera servido que viniera Jesucristo si todos nos consideráramos, no, pero si yo no soy malo? Por ejemplo, esa es una filosofía académica, una filosofía educativa, en la que maestros con mala filosofía diciendo, a los niños hay que enseñarles a que no hagan el mal, porque buenos ya son. Y eso es una contradicción de las Sagradas Escrituras. ¿Está la maldad natural entonces? Esa es la que todos traemos desde el nacimiento. Recuerda usted a David diciendo, en pecado me concibió mi madre. Y los padres de David eran una pareja unida, era una pareja casada. Habían tenido muchos hijos. David no fue el único hijo. De hecho, Samuel tuvo que recibir el desfile de todos los hijos hasta llegar al último, que el papá no lo consideraba como potencial para ser rey. Era una familia integrada, era una familia de casa, mamá y papá estaban en casa, eran unos buenos ciudadanos, eran buenas personas. Pero David dice, en pecado fui concebido. ¿A qué se refería David con eso? A la naturaleza de la maldad en el corazón del hombre. La maldad moral tiene su origen en la elección y la acción de los seres humanos y que ahí incluyen las guerras a su más alto nivel. ¿Usted sigue un poco de las noticias? Sigue un poco las noticias del mundo. Por ejemplo, ahorita mismo hay un conflicto. Hoy leí que pareciera ser que ya tenían una salida diplomática, pero hay un conflicto entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, que uno de ellos es Alemania. No me pregunte más, menos mal aquí no levantan la mano para hacer preguntas, aunque podrían ponerlo ahí en los comentarios del Facebook, pero yo no entiendo más esa guerra. Ese conflicto, no es guerra todavía, ese conflicto. Lo que entiendo es que Estados Unidos y Alemania ya fueron a apostar a sus ejércitos cerquita de Ucrania, porque Rusia está haciendo algo ahí que yo no sé, yo no entiendo, no he leído tanto todavía como para entender. ¿A qué nos podemos referir en cuanto a ese conflicto que hay? En cuanto a la maldad moral, las guerras al más alto nivel, como también las guerras que tenemos en la casa. Ay, no, pastor, nosotros en la casa no tenemos guerra. Cuando esposos se pelean, se discuten en vez de conversarse, cuando los esposos se dejan de hablar. Usted de repente que tal vez no entendía, como yo no lo entendí totalmente, que era algo que había pasado, exceptando por el hecho de que lo que decían algunos era ese deseo de poder, de gobernar. El problema que hubo en el Congreso Nacional aquí en Honduras, de tener inéditamente 2 juntas directivas, 2 presidentes del Congreso,
ambas directivas promulgando leyes junto con un grupo de diputados en cada bando, conflicto que también ya se solucionó. Yo me gocé mucho, de verdad me alegré que el conflicto se haya solucionado de la manera en que se haya solucionado, aunque no entendía cuál, excepto lo que todos ya sabemos que podría haber sido, y es, no me estoy metiendo a política, solamente estoy haciendo la comparación acerca de los conflictos. Podríamos decir, es que yo no entiendo lo que está pasando en Ucrania. Yo tampoco entendía lo que estaba pasando en el Congreso y a veces no se entiende. A veces ni nosotros mismos. Me peleo con mi esposa y yo no me entiendo. ¿Y por qué fue que me peleé con mi esposa? Que por cierto, nosotros no buscamos siempre la manera. Ahorita yo buscamos siempre la manera de no estarnos peleando. Nos disgustamos, nos dejamos de hablar por un rato, pero luego o ella o yo, cualquiera de los dos, haciendo uso de lo que dice la Escritura, no se ponga el sol sobre su enojo, ahí antes de que termine el día nos ponemos en acuerdo. Y la Biblia dice, van a caminar dos juntos y no están de acuerdo. Y por eso es que hay tantas separaciones y tantos divorcios. La maldad moral en su origen, en la decisión, en la elección que todos nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, desde las guerras al más alto nivel hasta los pequeños, ínfimos pleitos que pudiéramos nosotros tener en nuestra casa o en nuestro trabajo sin la voluntad de quererlo resolver. Hasta la crueldad de, por ejemplo, subyugar a una persona, o, como lo vamos a hablar más adelantito en el versículo 19, pero que no nos toca sino hasta dentro de 15 días, la gente que miente en un juicio, aquellos que levantan falso testimonio. La moral explica gran parte de la maldad en la naturaleza. La creación original, Dios, leemos en el Génesis que Dios decía detrás de cada cosa que él había creado, decía, y vio Dios que era bueno. Pero cuando terminó su creación, habiendo hecho al hombre y a la mujer conforme a su imagen y conforme a su semejanza, él termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho. Discúlpenme, por favor. Y vio Dios, y aquí que era bueno en gran manera, era muy bueno. ¿Cuál fue el elemento que cambió en la creación? La creación de hombre y mujer. Ahí dijo que era muy bueno. ¿Cómo nos hizo el Señor? ¿Cómo hizo a la creación el Señor? Hombre y mujer, ¿cómo los hizo? Los hizo en perfección. Los hizo sin defecto. Les dio la capacidad de elección, sí. Y hasta ese momentito, antes que tomaran del fruto, sucumbiendo a la tentación de la serpiente que es Satanás, hasta ese momentito la elección para siempre hacer lo bueno, no lo malo, era la única opción que tenían. En el momento en que decidieron, sucumbieron a la tentación, van a ser como Dios. Esa fue la piedra de tropiezo que les puso Satanás a Adán y Eva. No van a morir, van a ser como Dios. Y eso sin duda alguna, desde ese tiempo hasta nuestra actualidad, sigue siendo una alta tentación para los hombres. ¿Por qué ser como Dios? Porque Satanás quiso ser como Dios y eso es lo que cayó Lucifer. Lucifer, que era un ángel de luz, en el que tenía la máxima categoría en autoridad, en belleza, según lo podemos leer en Ezequiel, dijo, bueno, si yo con todo este poder y con toda esta belleza y con toda esta jerarquía que tengo, ¿por qué conformarme con esto si puedo llegar a tener la primera magistratura? Algo así como lo que estaba pasando en el Congreso. Queriendo tener ambos bandos, la magistratura, ahí no sería la primera, la magistratura del Congreso. ¿Por qué me voy a conformar? Y le dio golpe de Estado a Dios, a quien jamás se le podía haber dado golpe de Estado. Y esa es su caída. La propuesta a Adán y Eva van a ser como Dios. Yo no lo logré.
Ustedes tal vez lo logran comiendo de esta fruta. Esa era la tentación que hacía a Adán y Eva, la serpiente. Pero era muy bueno. Todo lo que Dios había hecho era bueno y con el hombre y la mujer era muy bueno. Hasta que ellos decidieron en su derecho a elección. Eso es lo que nosotros le llamamos el libre albedrío. Usted haga una búsqueda de libre albedrío en la Biblia y no lo va a encontrar. Pero el concepto ahí existe, ahí está. Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de este. Al ponerles a Dios porque algunos nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no se ahorró tantos dolores de cabeza? Trayéndolo a expresiones humanas. ¿Por qué Dios tenía que arriesgar la vida de su hijo plantando un árbol del cual no querían que la gente comiera? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? Porque yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Sería mejor que Dios no hubiera creado ese árbol o que sencillamente sabiendo que nosotros podíamos fallar porque nuestro corazón podía entrar en eso? Y recuérdese que de ahí viene el árbol, ¿cómo se llamaba ese árbol? De la ciencia del bien, o sea, del conocimiento del bien y del mal. Casi que podríamos decir o resumir el nombre de este árbol como el árbol de la elección del mal. Porque los hombres tenían la capacidad de elegir, así nos había creado Dios. Cuando Dios les dice, ustedes, les voy a demostrar que ustedes pueden decidir, pueden comer de todos los árboles, menos de ese, ustedes pueden decidir no comer de ese árbol. Porque de cierto que el día que coman van a morir. Ahora, cuando entonces Eva primero, después Adán, deciden comer del fruto, ellos dice que se le abren los ojos. ¿Y cómo se dieron cuenta que los ojos los tenían cerrados antes? Bueno, en su desnudez. La desnudez de Adán y Eva representaba la inocencia en sus ojos. No se podían. Ahora, cuando Adán y Eva fueron creados, que se entiende que no fueron creados dos bebecitos. ¿Quién los cuidaba? Dios, así como podía ser que cuidarlos creando los bebecitos, así de esa misma manera mejor los creó de una vez con capacidades y funciones de adultos. ¿A dónde voy con eso? Que en el momento en el que cuando Adán vio a su mujer, él la vio tal y como la había Dios creado, así como él había sido creado. No fueron creados con ropa. ¿De dónde sacamos eso? Porque después en el Génesis capítulo 1 se nos habla acerca de que cuando ellos toman del árbol, no en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando ellos toman del árbol, y en el capítulo 3 está la sentencia, ellos se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué hacen? Cosen hojas, se fueron a conseguir de los árboles de hojas más grandes, cosieron esas hojas para cubrirse su desnudez. Y segunda cosa, se escondieron. ¿Por qué todo eso? Se escondieron porque a partir de ese momento ya sabían lo que era el mal. En su elección decidieron no solamente no creerle a Dios. Y ese sigue siendo el mismo problema de la humanidad. Siguen sin creerle a Dios. Saltémonos un poquito. Caín y Abel. Caín no le quiso creer a Dios en la forma en que tenía que presentar su ofrenda. Saltémonos otro poquito. Los hombres y mujeres, la generación de Noé, no le quisieron creer a Dios. Saltémonos otro poco más. En el tiempo de la venida de Jesucristo a la tierra, los hombres de ese tiempo no le quisieron creer a Dios, aceptando la salvación por medio de Jesucristo. Y démonos otro gran salto de 2000 años. Y aquí nos encontramos nosotros con las vicisitudes de esa capacidad de elección que tenemos, en el que cada día nosotros podemos elegir
o seguir el bien o seguir el mal. Para que una persona sea totalmente humana debe tener ese poder de elección, el poder que Dios les dio. Dios se limitó a sí mismo, dándoles libertad a los seres humanos y a los ángeles. Entonces, regresando a la imagen o a esa pregunta que algunos de nosotros nos hemos hecho, ¿por qué Dios no se ahorró tanto problema? Vayamos en escalada. Habiendo hecho solo ángeles, hombres, y él, aun cuando los ángeles que siguieron a Satanás, que son los que hoy consideramos son los demonios, y que también tienen diferentes estratos sociales, es decir, tienen diferentes categorías, pero también están los ángeles, y los ángeles que decidieron, tenían capacidad de elección también los ángeles que no siguieron a Satanás, sino que se quedaron con Dios, prácticamente son aquellos que están allí, que hemos de conocer y que han sido mensajeros desde toda la eternidad en la creación y que ahora están sirviéndole al Señor. La ciencia de la angeología es una ciencia fascinante que a ver si en algún momento nosotros, si Dios nos da la oportunidad de hacer un estudio de eso. Pero Dios se limitó a sí mismo, dándonos esa capacidad de elección. Hubiera hecho solo ángeles, hubiera hecho humanos que no les otorgara la capacidad de elección, la libertad de elegir. Que les dijera, coman de todos los árboles, no hay nada aquí que ustedes no se tengan que preocupar de no comer, todo lo que ustedes quieran, hagan todo lo que ustedes quieran, porque de todas maneras tienen límite, yo ya les puse un límite, no van a poder hacer aquello que a mí no me agrada. Esa capacidad de elección que Dios nos da y que nos hace humanos y que nos hace sus criaturas, es la misma capacidad que tenemos que ejercer hoy y que en el estudio del año pasado, creo que fue, o del antepasado, no recuerdo muy bien ahora, ya el tiempo ha transcurrido, que estudiamos sobre el fruto del Espíritu. Usted lo ha de recordar. Uno de ellos es el dominio propio. Una de mis oraciones, que yo le invito que también usted la haga, es tal y como Jesucristo nos invitó a que oráramos, que aprendiéramos a decirle, Señor, hágase tu voluntad. Así que yo oro, Señor, yo no tengo la capacidad de elegir en tu voluntad. Siempre me equivoco. Siempre estoy eligiendo aquello que no debiera de elegir. ¿Cómo lo puso Pablo? Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, oremos al Señor para que Él nos ayude a tener dominio propio, para no hacer aquello que a Él le desagrada. Entonces, el primer pecado de la humanidad produjo un cambio radical en el universo. ¿Cuál fue ese cambio? Se conoció la muerte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice el 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hubo consecuencias además de la muerte. A las mujeres, dolor en el parto. Seguimos con las mujeres. El hombre se iba a sublevar contra la mujer. La mujer iba a ser subyugada, el dominio del varón sobre la esposa. Para el hombre ya no iba a disfrutar tanto trabajar para sostenerse, para su sustento. El trabajo iba a ser duro, con el sudor de tu frente, le dijo el Señor. Porque además la tierra igualmente también estaría maldita, tierra con espinos. ¿Cómo sería el asunto del paraíso? Le aseguro, bendito Dios, para aquellos que creemos en Cristo Jesús, llegaremos al nuevo paraíso. Corporalmente llegaremos a disfrutar el paraíso, los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios nos estará preparando para cuando Jesucristo arrebate a su iglesia, resucite a los muertos, pase la tribulación, se ve en el milenio y a partir de ahí y por la eternidad, gozándonos de la relación con Dios en la que yo ya no debo de temer en que voy a fallar por mi elección.
la perfección. ¿Y quién nos demostró que esa perfección se podía hacer? Jesucristo. Jesucristo vino. 100% Dios, sí, pero también 100% humano. Y Él allí en esos 33 años de vida, 30 de vida, 3 de ministerio, nos vino a decir, les voy a demostrar que sí se puede vivir en perfección. Yo no soy perfecto. Y usted lo sabe muy bien. Y yo sé que usted tampoco es perfecto o perfecta. Pero más adelantito, en un mensaje que se está preparando para dentro de unas 2 semanas, usted va a encontrar también un poquito de la inspiración del Señor en cuanto a eso. ¿Y qué hacemos con nosotros mismos que no somos perfectos? Ya vamos a hablar al respecto. Entonces, toda la creación se vio afectada por el pecado humano, por la capacidad que tenía de elección el hombre que decidió desobedecer a Dios. Esto provocó, tuvo como consecuencia el que fuéramos sujetos de corrupción. Romanos 8:22 nos lo dice de esa manera, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Eso lo seguiremos todavía padeciendo, hasta que Cristo se perfeccione, hasta que Cristo se forme por completo en nosotros, hasta que lleguemos a tener la perfección en Cristo Jesús. Muy bien, hablamos entonces de un primer sinónimo, maldad. ¿Qué estamos hablando? De la gente malvada. La cuarta categoría de personas que Dios no puede soportar y que nosotros debemos evitar ser uno de ellos. En el otro sinónimo, malicia. Esta es la intención viciosa, el deseo de herir a alguien, la alevosía y ventaja. Característica de la vida antes de la conversión como elemento de oposición a Dios. Siga conmigo algunos versículos que vamos a estar viendo a partir de este momento. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Que todo esto lo podemos resumir en malicia en el corazón del hombre. Allí radica esa intención viciosa. Así que en esa lista que nos hace Pablo en Romanos, podríamos nosotros ya de una vez sentenciarnos y sentenciar a aquellos que dicen, es que yo no lo quería hacer. Se disparó el arma, yo la tenía en la mano y yo no sabía que no tenía el seguro y pues como estaba un poco nervioso, pues apreté el gatillo y la bala salió y la casualidad que estaba en el trayecto de la bala estaba la persona y se murió, pero yo le aseguro que yo no quería. Hay un juez en el YouTube y en el Facebook que aparentemente, el show lo sacan a él como tal cual es un juez en Estados Unidos. Generalmente ve casos prioritariamente como de tránsito, como de infracción a las leyes de tránsito. Y es bien interesante verlo porque él bromea con los acusados, con el director de tránsito, tal vez será la persona que siempre lo acompaña ahí, está la que toma nota, hay una audiencia ahí que pues son los que probablemente van a pasar a juicio con él, y él determina la sentencia, él determina si tiene que pagar alguna multa, si tiene que ir a la cárcel, si le perdona tanto la cárcel como la multa, si hay una sanción, hay una advertencia, etcétera. Este juez, todos quisieran pasar con él porque pareciera ser que es un buena gente, un juez buena gente. Y le aparecen excusas como estas, ¿verdad? Yo no quería, esa no fue mi intención. Y el mismo juez le dice, mira, no vamos a ir a ningún lado si por lo menos no reconoces que tú te pasaste en rojo porque te querías pasar en rojo, no porque estabas distraído o porque no sabías lo que estabas haciendo.
Otro que choca, atropella a una persona y que la persona está en riesgo, va a juicio y le dice, señor juez, yo no quería atropellarla, se me atravesó. ¿Y que tú qué ibas haciendo? No, pues sí, probablemente me distraje escribiendo un mensaje de texto, pero yo no quería atropellarlo. Entonces, no, sincerémonos aquí, seamos honestos, porque si siendo honestos, la sentencia va a ser menos drástica, pero si estás en esa postura, definitivamente no vamos a ir para ningún lado. Así que las muchachas que quedan embarazadas y que no se casan, se quedan embarazadas antes del matrimonio. Después se casan algunas, ¿verdad? Otras tienen la mala suerte que el muchacho le sale chueco y que ya no se quiere responsabilizar por el bebé que viene en camino, hasta les insinúa que hagan un aborto, y bueno, a partir de ahí la vida totalmente cambiada para estas personas. No pueden ir, no, pues es que la verdad que yo no quería. Pues sí, si no quería no hubiera tenido relaciones sexuales. Dice Efesios 4, 31 y 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Aquí hay dos sinónimos en la maldad. Maledicencia y toda malicia. Quítense, apártense, háganse a un lado de las intenciones de hacer cosas malas. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando. Entonces, está la opción de cómo podemos de ser, en vez de ser malos, ser buenos. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es como una repetición de lo que Pablo le había dicho a los efesios. Entonces dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tito 3:3. Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, eso es necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Ahora, recordemos que los que viven en malicia son gente malvada. Dios los rechaza. Dios no los puede soportar. Y último versículo para primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia. Bueno, no solo Pablo el que habló con respecto a eso, también lo hizo Pedro. Desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Muy bien, llevamos dos, maldad, malicia, y ahora veamos, no porque sean el último sinónimo, sino que únicamente yo me escogí tres para hablarlos en esta noche. Iniquidad. Iniquidad viene de la palabra iniquitas o iniquitatis. Una palabra en latín, cualidad de injusto, cualidad de malo, de infame o ignominia. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Para mis hermanos del Instituto Bíblico, la próxima semana probablemente vamos a estar acercándonos a ese término, acerca de la justicia, que cada uno de nosotros debiéramos de ser representantes y también debiéramos de estar ejerciendo, tanto en nuestra vida como en aquellos que nos rodean. Abuso o gran injusticia. La iniquidad tiene que ver con todo acto contrario a la moral y todo acto contrario a la justicia. Hablar mal de alguien, nos toca todavía en la siguiente, les dije, eran 15 días, la gente que miente en un juicio. Esta semana alguien me escribía compartiéndome una situación de una organización y casi como yo le podía leer entre líneas,
que me estaba pidiendo un consejo sobre cómo actuar en relación a lo que estaba sucediendo en esta organización. Y vengo yo y le digo, hermano, aléjate de chismes, porque algunos de nosotros tenemos la mala suerte que aun cuando no andemos en chismes, si nos cuentan algo y escuchamos el chisme, gente que miente en juicio, o los mentirosos, la gente mentirosa que nos hablamos la semana pasada, y alguien nos ve y nos asocia, van a considerar que fuimos los que inventamos el chisme. Y entonces aquel que nos lo dijo, que tal vez lo recibió de alguien más, que tal vez lo recibió de alguien más, que tal vez lo recibió de alguien más, se quedan olvidados y tenemos la mala suerte que, yo vi a Jorge hablando con fulano de plano, que él fue el que le dijo eso y se las estaba inventando. Todo acto contrario a la moral y a la justicia. En relatos bíblicos se habla de la iniquidad como aquello que es un pecado con énfasis. A mí me gustó mucho esta definición. Una iniquidad es un pecado con énfasis. Es decir, que lo que hay en el corazón del hombre para cometer una iniquidad es que sabe que está cometiendo una iniquidad, que conoce, que sabe que con aquello que está haciendo está ofendiendo a Dios. Este término iniquidad hace referencia a que algo que está en los seres humanos, por un lado, lo define como algo malo, pero al mismo tiempo lo sitúa dentro de ellos, como dejando entender que es algo inherente al ser humano y que en cualquier momento podría aparecer. De allí entonces que nosotros podemos estudiar en las Escrituras que nosotros somos malos por naturaleza. Eso nos lo enseña Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, y esta no va a ser la primera vez que yo le hago mención de este versículo. Probablemente ustedes lo miren ahí en pantalla. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, léalo también en su Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y vea lo que dice inmediatamente después. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Si usamos este versículo en la traducción en lenguaje actual, que es la versión que estamos utilizando en Proverbios capítulo 6, nos lo dice de esta manera. Ahora escúcheme por favor, porque a menos que usted tenga esta versión, lo va a poder leer, pero escúchelo. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Como diría mi amigo guatemalteco, que también es pastor, ¡qué gruesada! Que esto está fuerte. Esta manera en como lo pone la traducción en lenguaje actual, lo pone de manera bien confrontativa. Ustedes se creen buenos. Y se recuerda, se lo mencioné hace unos minutos atrás, le dije, mayormente la gente que rechaza a Dios, o aquellos que se quieren seguir gobernando. No le terminé de dar la idea. ¿Por qué la gente y por qué le fue tan atractivo a Adán y Eva el ser como Dios, que era lo que les estaba diciendo Satanás? Y es la misma tentación que nos está poniendo a todos ahora. Hagan esto, hombre, y ya saben que no se van a morir, sino que van a ser como Dios. Por solo esto, por el autogobierno. Yo no quiero que nadie me gobierne, yo no quiero que nadie me mande. Está bien cumplir la ley de tránsito, las leyes de convivencia, pues si puedo pago impuestos, si no se meten conmigo, yo no me meto con ellos. Autogobierno, tomar nuestras propias decisiones, que tenemos libertad de hacerlo, sin necesidad de rendir cuentas a nadie que nos vayan a juzgar y nos vayan, miren lo que hizo. ¿Por qué evitamos que otros sepan de nuestros errores o de nuestros pecados? ¿Por qué?
por la vergüenza número uno que eso provoca, que alguien más sepa algo que nosotros hicimos que no debimos de haber hecho. Pero por el otro lado, porque no nos gusta rendir cuentas. Ajá, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y qué estabas pensando? ¿Y qué tenías en la mente para haber hecho eso? Déjame. Y como diría alguien por ahí que escribió una canción que la hizo popular, una artista mexicana, ¿a quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿Qué está diciendo esta artista y este escritor de la canción en cuanto a esta pequeña letra? Estoy dando nada más un párrafo y si me ponen un karaoke aquí se las canto también. No, por cierto que no lo voy a hacer. ¿Qué le importa lo que yo le diga? ¿Sabe? En otras palabras es, a nadie le debería de importar lo que yo diga. A nadie le debería de importar lo que yo haga. Así soy yo, así seguiré, nunca cambiaré. Cuando hacemos evangelismo, por ejemplo, digamos con personas que han sido tradicionalmente bajo una religión, aunque no lo profesen, no sean fieles, no asistan a sus iglesias, aunque no, pero yo nací así y así voy a morir. En otras palabras, esa expresión es, no me digan que tengo que cambiar, porque yo no voy a cambiar, así soy yo. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. En ambas versiones no nos quitamos, como dirían por ahí, el cuentazo. La pregunta que sí lo cambia en las versiones es, ¿quién va a entender? Ni siquiera yo mismo, hermanos, puedo llegar a decir, no, yo sí sé las intenciones de mi corazón. Yo sí sé las cosas, yo las puedo controlar. Mentira, no puedo controlar absolutamente nada. Por eso que debo de someterme al dominio de mi Dios. La gravedad de la iniquidad es que está por encima del pecado. Es pecado en su máxima expresión por la ignorancia que se haga a las leyes de Dios, a las leyes de nuestro Señor. Es decir, que no porque nosotros no sepamos la ley, no por eso dejamos de ser culpables. Si en los 10 mandamientos no estuviera no matarás, por ejemplo, si no estuviera no matarás, no porque no estuviera en la ley o porque a mí, no es que yo no sabía que eso estaba en la ley. Yo maté a esa persona, pero yo no sabía que era un delito, un pecado. Pero porque no lo sepa, o porque no me lo hayan dicho, o porque yo me haya querido hacer el loco con respecto a esa ley, no significa que no es un delito ni es un pecado. Sigue siendo delito, sigue siendo pecado. Aun cuando yo no quería hacerlo, pero lo hice, sigue siendo pecado. La iniquidad en este caso, lo que tiene que ver es que yo sabiendo que era pecado, lo hago. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo va a entender? Ni yo mismo me lo voy a entender. Es que verdaderamente yo no quería hacer tal o cual cosa. De los errores que se me vienen de mi pasado, de los pecados que me daría vergüenza, y gracias a Dios, Dios los tomó y los mandó al fondo del mar y yo no puedo bucear. Excepto aquellos que se crean muy buzos y quieran bucear, van a ir a escarbar qué hice yo en mi pasado, a ver si me encuentran algo solo para señalarme, para destruirme. Cuidado, porque de esos también nos está hablando en el libro de Proverbios. La gente deseosa de ir así, rapidito a hacer el mal, pero eso todavía no nos toca estudiarlo. Así que ténganme un poquito de paciencia y lo seguimos viendo más adelante. La próxima semana estaremos viendo eso. La gente ansiosa de hacer lo malo. Aquel que nomás me descubrieron algo, yo lo tengo que decir. Eso, cuidado. El irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios
y de su palabra. Eso es lo que los teólogos le llaman la anomia, o anomía, perdón, la anomía, es decir, la ausencia de ley, la ausencia de autoridad. Yo no reconozco a Dios como mi autoridad. Eso es lo que es iniquidad. Por lo tanto, la iniquidad está desembarca o desemboca en anarquía. La anarquía, usted y yo ya sabemos qué es. Nadie gobernando a nadie. Todos haciendo lo que se les da la gana. Cuando hay una manifestación, por ejemplo, y hay un gran caos en el país, la gente quebrando vidrios, metiéndose a los comercios, robándose las cosas, y en los titulares del periódico del siguiente día es total anarquía. Nadie gobernando a nadie, todos haciendo lo que se les da la gana. Eso es la iniquidad. ¿Cómo terminamos en esta noche? Terminemos con esto. La gente malvada. Número 4 de los tipos de persona que Dios no puede soportar. Usted y yo, con todo y que tenemos un corazón engañoso y perverso, tenemos que evitar a toda costa tener un corazón malo, entregando nuestra vida al Señor diariamente, reconociendo que Dios nos ha dado libre albedrío y que en Jesucristo, cuando hemos venido a someternos a su señorío, es que nosotros le decimos: Señor, yo sé que yo puedo escoger lo que yo quiera, y lo que yo quiero es escoger hacer tu voluntad. Esa es la mejor manera de ejercer la prerrogativa que Dios nos ha dado para poder elegir. Elijo hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que a mí se me da la gana hacer. Con ello me estoy alejando de ser catalogado como una persona malvada. Espero que usted esté siendo bendecido con estos estudios y que la palabra de Dios esté impactándole ahí en su corazón y que usted diga: mi Dios me está hablando y Él quiere que yo haga esto. ¿Qué es esto que Dios le está diciendo que haga? Hasta que Cristo se forme por completo en su vida, seguiremos ministrando la palabra de Dios. Que tengan una buena noche y que esta semana termine muy, pero muy bendecida para usted y los suyos. Hasta la próxima.